Pastor Ismael, ya puede comenzar. Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, un gusto poder estar con ustedes. La verdad que hay muchos hermanos que no los conozco, pero es una bendición poder verlos, aunque sea por las redes sociales, ¿no? Y bueno, Mauricio me invitó a que pueda exponer la palabra de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Yo puse como tema este mensaje, enfrentando la tormenta. Enfrentando la tormenta. Vamos a leer entonces en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Una de las cosas que quiero decir antes de explicar este pasaje es que uno de los propósitos de los milagros de Jesús era mostrar su identidad. Cada vez que Jesús hacía un milagro, tenía como propósito mostrar su identidad, de mostrar realmente quién realmente Él era. Era el Hijo de Dios. Jesús no hacía milagros porque sí. Jesús siempre tenía en realidad tres propósitos cada vez que hacía un milagro. En primer lugar, mostrar su identidad. Mostrar que realmente Él era quien decía ser el Hijo de Dios. El segundo propósito que Jesús, al hacer un milagro, era mostrar su carácter. Cada vez que Jesús hacía un milagro, Él quería mostrar y reflejar a las personas su verdadero carácter, de que Él es poderoso, de que Él es compasivo, de que Él es misericordioso, de que Él es paciente, de que Él es tierno. Y en tercer propósito que tenían los milagros era ilustrar la salvación del pecador. Es decir, cada vez que nosotros encontremos en la Biblia un milagro de Jesús, debemos recordar estas tres cosas. Jesús hacía un milagro para mostrar su identidad, para revelar su carácter y para ilustrar la salvación del pecador, de cómo un Dios compasivo y poderoso va en rescate de aquellos miserables pecadores, que por cierto, son personas que son imposibles de salvarse por sí mismos. Entonces, cada vez que veamos un milagro, recordemos estas tres cosas. Y en este milagro que Jesús hace aquí de calmar la tempestad en un instante, podemos ver esas tres cosas también. Mostrar su identidad de que Él es Dios, mostrar su carácter de que Él es un Dios compasivo, poderoso, y también refleja la salvación del pecador, cómo Dios viene a nuestro encuentro a socorrernos cuando estamos perdidos, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Y a modo de introducción, yo puse aquí, todos quisiéramos pasar por esta vida sin tener que atravesar tiempos de angustia. Nos gustaría estar en este mundo sin atravesar ningún momento difícil, pero sabemos que eso es imposible. Eso es imposible. Desde que nacemos, nuestra primera reacción al nacer es llorar. Es interesante que cuando nacemos, nuestra primera reacción no es reírnos, es llorar. Es como si fuera un retrato de lo que será nuestra vida en este mundo. La Biblia dice que
que este mundo es un valle de lágrimas, es un valle de dolor, de tristeza. Aunque es cierto que el cristiano experimenta gozo en esta tierra, el verdadero cristiano, por supuesto, experimenta gozo, pero siempre ese gozo está mezclado con sufrimiento. Por ejemplo, de pronto tenemos a un hermano, un ser querido que está enfermo y experimentamos gran tristeza y dolor en nuestro corazón. De pronto el Señor milagrosamente sana a ese hermano y sale de nuestro corazón un gozo, pero ese gozo ya está mezclado con sufrimiento y dolor. Solo cuando estemos en el cielo seremos libres de todo dolor, sufrimiento, tormenta, adversidad. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará o limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes son ellos? Los redimidos, los cristianos, sus ovejas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas habrán dejado de existir. Pero mientras estamos de este lado de la gloria, mientras estamos en este mundo, en este valle de lágrimas, vamos a experimentar la muerte, el clamor, el dolor y el llanto. Porque todavía no estamos en nuestro hogar, estamos en la tierra. Y hoy en este mundo reina la muerte, el llanto, el clamor y el dolor, que son las tormentas que nosotros tenemos que atravesar de este lado de la gloria. Y este episodio de Jesús calmando la tempestad nos va a enseñar tres cosas que debemos recordar del Señor cuando estamos en medio de una dificultad, en medio de una tormenta, cuando estamos en medio de una situación en donde nosotros no tenemos el control ni podemos cambiar esa situación. Vamos a ver tres verdades acerca del Señor cuando tengamos que atravesar la tormenta. La primera verdad que debemos recordar es la palabra del Señor. Vamos al versículo 35 y 36. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. El Señor, después de haber tenido un largo día enseñando la palabra a mucha gente, al llegar la noche, le dijo a su discípulo, no olvide esta frase, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Es decir, al otro lado del mar de Galilea. Esto habla más o menos de un trayecto de 13 kilómetros. El mar de Galilea tenía un ancho de 13 kilómetros. Y el Señor le está diciendo a los discípulos, pasemos a la otra orilla, pasemos al otro lado. Y aquí encontramos la primera verdad acerca de Cristo, que siempre debemos recordar, su palabra. Su palabra. Noten que el Señor no le dijo a los discípulos, muchachos, vamos a intentar llegar al otro lado, ni tampoco Jesús le dijo, muchachos, pasen ustedes al otro lado, yo me quedo aquí. No, el Señor dijo con total seguridad, incluyéndose él mismo, pasemos al otro lado. El Señor al decir esto les estaba asegurando que llegarían al otro lado, sin importar lo que sucediera en el trayecto. El Señor le estaba asegurando que iban a llegar al otro lado. De igual manera, cada cristiano hoy tiene la palabra del Señor asegurándole que llegará al otro lado. Si usted es un verdadero y genuino cristiano, tenga la total seguridad que un día usted llegará al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado para nosotros? El cielo. Querido hermano, recuerda, llegaremos al cielo sin importar lo que suceda en el camino. Es decir,
sin importar las tormentas que tengamos que atravesar, los momentos difíciles que tengamos que experimentar. Vamos a llegar al cielo. Si usted es un verdadero cristiano, crea en la palabra del Señor. Usted va a llegar al otro lado. Lo que el Señor dice, lo va a cumplir. La palabra del Señor está llena de promesas que garantizan nuestra seguridad eterna. Jesús nunca dijo, usted podrá verlo en los 4 evangelios, Jesús nunca dijo quizás o tal vez. Siempre que Jesús habló, dijo, de cierto digo, o les aseguro, esto es así. Por ejemplo, el Señor en San Juan 10, 27 al 29, Él dijo, mis ovejas, haciendo alusión a los cristianos, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Usted se dio cuenta allí, nosotros, los cristianos, las ovejas, estamos en las manos de Cristo y a su vez estamos en la mano de Dios. ¿Y quién podrá atreverse a sacarnos de allí? Nadie. Pablo dice en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, uno de los más grandes enemigos del ser humano, la muerte, ni la vida, todas las tormentas y problemas que tengamos que atravesar en esta tierra, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, de todas las huestes espirituales de maldad, Satanás con todos sus demonios, ni lo presente, ni lo que estamos viviendo ahora. No sé lo que usted está viviendo ahora, pero eso tampoco lo va a apartar del amor de Dios. Ni lo por venir, ni lo que va a venir después, ni lo alto, ni lo profundo. Aquellas cosas que yo no puedo cambiar ni controlar, que está fuera de mi alcance, ni ninguna otra cosa creada. La pandemia, lo que hoy estamos viviendo mundialmente, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podrá evitar que nosotros lleguemos al otro lado. Nadie evitará separarnos de Dios y de poder llegar al cielo. Nadie. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado, sin importar lo que tengamos que atravesar en nuestra travesía por este mundo. Por lo tanto, hermanos, necesitamos recordar en medio de la tormenta la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice, no lo que dice el mundo, no lo que dice tu corazón en medio de la tormenta, lo que dice el Señor. Y el Señor acá le estaba diciendo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y los discípulos se olvidaron de esa palabra, que ellos iban a llegar al otro lado. Hermanos, a veces cuando atravesamos tormentas, momentos difíciles, nuestra tendencia humana y caída es escuchar nuestro corazón. Es escuchar lo que otros dicen, pero nosotros tenemos que escuchar lo que dice el Señor. Por ejemplo, en el versículo 38, los discípulos en medio de la tormenta se sintieron que se morían. Ellos dijeron, Señor, perecemos. Pero ellos se habían olvidado que el Señor les había dicho que pasarían al otro lado. Quiero darle un consejo, hermano, en este tiempo que estamos viviendo mundialmente. No escuche tanto los medios de comunicación de lo que ellos dicen en cuanto a esta pandemia, porque ellos no tienen al Señor. Ellos siempre van a opinar desde el punto de vista humano. Ellos carecen totalmente de la palabra de Dios. Enfóquese más en lo que dice el Señor en su palabra. La palabra del Señor está lleno de promesas en tiempos difíciles. Está llena de promesas en momentos de tormenta. Y el Señor los puso ahí porque necesitamos esos recursos, necesitamos recordar las promesas del Señor. Si usted agarra el Salmo 119, que tiene 176 versículos, va a encontrar un montón de promesas que hablan para los momentos de tormenta, de aflicción. En ella va a encontrar que la palabra de Dios
nos consuela, nos vivifica, nos anima, nos fortalece, nos guía, nos santifica. Hermanos, si cuando nosotros nos toque pasar por la tormenta, quizás hoy tú no estás pasando por una tormenta, quizás está todo en tu vida controlado, está en calma, pero quizás mañana sí estés en una tormenta. Recuerda la palabra del Señor. Pasemos al otro lado, vamos a llegar al cielo, sin importar lo que tengamos que atravesar en esta tierra. Enfermedad, crisis financiera, lo que sea. El Señor dijo que vamos a llegar al otro lado. Y esto es lo que los discípulos se olvidaron. Por eso fueron al Señor desesperados diciendo, Señor, morimos. No, no, el Señor le había dicho, vamos a llegar al otro lado. Entonces, la primera verdad que debemos recordar del Señor en la tormenta es recordar su palabra, lo que Él dijo, lo que Él prometió, hermano. Pero vamos a la segunda verdad, versículos 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En segundo lugar, debemos recordar la presencia del Señor. Dice el relato bíblico que en medio de esa gran tempestad, el Señor estaba en la popa durmiendo, pero el Señor estaba. El Señor estaba con ellos en medio de esa terrible tormenta. El Señor les había dicho, pasemos al otro lado. Eso significaba que el Señor iría con ellos. El Señor no los envió solos. El Señor dijo, yo voy con ustedes. Pasemos al otro lado. Sí, dice que se desató una gran tormenta, pero los discípulos no estaban solos. El Señor estaba con ellos en esa barca en medio de esa gran tormenta. Usted imagínese ese cuadro, una terrible tormenta, el agua entraba en la barca, los discípulos desesperados, pero el Señor estaba allí. El Señor estaba allí con ellos. Pero los discípulos desesperados y temerosos despertaron al Señor, escuche bien esto, acusándole de ser indiferente al peligro que estaban atravesando. Los discípulos acusaron al Señor de que el Señor lo había descuidado. Le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otra versión más sencilla dice, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Los discípulos son un claro reflejo de lo que somos nosotros cuando atravesamos tiempos difíciles. No culpemos a los discípulos. Nosotros muchas veces somos como ellos. Somos como los discípulos. Cuestionamos al Señor. Pensamos acerca de Él de una manera negativa. Los discípulos estaban pensando del Señor de una manera negativa. Lo estaban acusando que Jesús era indiferente al sufrimiento de ellos. Y nosotros muchas veces somos así, hermanos, con el Señor. Cuando atravesamos un momento difícil, donde estamos en una situación que no podemos cambiar ni controlar, empezamos a pensar de una forma negativa del Señor, que Él se olvidó de nosotros, o que se fue de nuestras vidas, nos abandonó, o que no le interesa mi sufrimiento. Cuidado, hermano, porque en los momentos difíciles cuando Satanás aprovecha esa situación para que nosotros tengamos un concepto negativo de Dios. Es lo que Satanás quiso hacer con Job. Job le pidió permiso a Dios para castigar y afligir a Job, para que Job piense de una forma negativa acerca de Dios. Y muchas veces Satanás aprovecha nuestros momentos de sufrimiento para que nosotros pensemos de una forma negativa acerca de Cristo, acerca de Dios, como lo pensaron los discípulos.
Pero querido hermano, no importa la gravedad de la tormenta y no importa lo que tú sientas, el Señor prometió estar con nosotros y lo cumplirá, aunque a veces, escuche bien esto, aunque a veces parezca que Él está dormido, que Él no nos escucha, que a Él no le importamos. En Mateo 28, el Señor antes de irse de esta tierra, prometió estar con nosotros todos los días. Nunca se olvide eso. Todos los días. El Señor dijo, no dijo, he aquí yo voy a estar con vosotros casi todos los días. El Señor dijo, todos los días, hasta el fin del mundo. Aún esos días tristes, oscuros, de gran tormenta, el Señor está allí. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor nunca va a abandonar a sus hijos. Dios solamente en una oportunidad abandonó a un hijo. Lo abandonó a Jesús en la cruz. Al único hijo que Dios abandonó fue a Jesús en la cruz. Pero a ningún otro hijo Dios lo va a abandonar. En Hebreos 13:5 dice el escritor de Hebreos, no te dejaré ni te desampararé nunca. Me encanta la palabra nunca, porque eso da la idea de que no va a haber una ocasión en que el Señor no esté en mi vida, aun cuando la tormenta sea brava y terrible en mi vida. Él va a estar conmigo. Él no me va a dejar, no me va a desamparar. Aunque a veces parezca que el Señor no está. Esto es más o menos pensar como que un día de tormenta, de que el cielo está gris y oscuro, nosotros digamos, hoy el sol no salió, hoy el sol no está. Eso es ridículo, el sol está. Lo que pasa es que las tormentas no nos dejan ver el sol, pero el sol sigue estando ahí. Y hermano, en los momentos difíciles, aunque usted no lo vea al Señor, el Señor está ahí. El Señor está ahí. El Salmo 23:4 dice el rey David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aun cuando se asome la muerte, no temeré. ¿Por qué no iba a temer a David? ¿Porque él era un guerrero valiente? No, porque el Señor iba a estar con él. Por esa única razón no iba a temer. Porque el Señor iba a estar con él. Hermano, yo puse aquí algo que a mí me tocó. Es mejor estar en la tormenta con el Señor que estar en la calma sin el Señor. Es mejor estar en la tormenta pero con el Señor que estar en la calma sin el Señor. Yo quiero la presencia del Señor. Yo no le pido al Señor que no tenga prueba ni problema, sino que su presencia siempre esté conmigo. Siempre esté conmigo. Moisés le dijo a Dios, Dios, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. La presencia del Señor, hermano, es lo mejor que podemos experimentar en los momentos de tormenta. Él está aquí con nosotros. Él no es indiferente a nuestro dolor. No solo el Señor estará con nosotros en la sombra de la muerte, como dice el rey David. Esto nos habla de aquellos tiempos peligrosos, sino que también estará presente en la muerte de todos sus hijos. Hermano, va a llegar el día, siempre fue así, que nos toque partir de este mundo. Va a llegar el día. Y cuando estemos en nuestro lecho de muerte, recordemos que el Señor está con nosotros. Me encanta uno de mis versículos favoritos es Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y qué hermoso, hermano, saber que cuando uno esté por partir de este mundo, cuando tus ojos se cierren y des el último suspiro y el último latido de tu corazón, el Señor va a estar allí. El Señor va a estar allí porque Él lo prometió. Y Dios no miente. Los discípulos se olvidaron de que Jesús le había dicho que pasarían al otro lado y no fueron conscientes de que el Señor iba con ellos.
Y si el Señor iba con ellos, no había nada que temer. El Señor dormía no porque no le interesaba la vida de sus discípulos, sino que el Señor dormía porque Él sabía que estaba todo bajo control. Por esta razón el Señor, después de reprender la tormenta, los reprendió a los discípulos, diciéndole allí en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor reprendió la tormenta primero y después los reprendió a ellos. En otra versión dice más sencilla, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Aquí vemos que el miedo que tenían los discípulos era un síntoma de la incredulidad. Hermano, el miedo es una clara evidencia de que no confiamos en la palabra del Señor ni en la presencia del Señor. El miedo es un síntoma de la incredulidad. Por eso el Señor, mientras estuvo en esta tierra, nunca tuvo miedo. Sí tuvo tristeza, tuvo angustia, pero el Señor nunca tuvo miedo. Porque el miedo es un síntoma de nuestra incredulidad, de lo poco que confiamos en el Señor. Entonces vimos, hermano, la primera verdad. Cuando nos encontremos en medio de la tormenta, recordemos la palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. En segundo lugar, recordemos la presencia del Señor. Él va con nosotros en medio de la tempestad. Él va con nosotros. Él está con nosotros en medio de ese momento difícil. En esa barca que parecía que se iba a hundir, estaba el Señor con ellos. Estaba ahí el Señor con ellos, acompañándolos. Pero en tercer lugar, nosotros debemos recordar el poder del Señor. Versículo 39 al 41. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados o asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje podemos ver dos detalles importantes acerca de Cristo. En primer lugar, vemos su humanidad. Él se quedó dormido en la barca por el gran cansancio de ese día. Hermano, esto debemos entenderlo. El Señor no estaba dormido en la barca, no se hacía el dormido en la barca. Y con apenas abría un ojo y podía estar observando a los discípulos. El Señor literalmente estaba agotado ese día. No se olviden que el pasaje dice que después de haber estado con mucha gente todo ese día, el Señor estaba agotado físicamente y literalmente estaba dormido. Y estaba tan dormido que ni siquiera la tormenta lo despertó. Ahí podemos ver la humanidad de Cristo. Jesús se quedó literalmente dormido. Pero en segundo lugar vemos su deidad, su divinidad, porque Él reprendió al viento y al mar para que se tranquilizaran. Y estos le obedecieron y se hizo grande bonanza. Allí el Señor mostró su humanidad al quedarse dormido, pero mostró su divinidad al reprender al viento y al mar, y él, tanto el viento como el mar, le obedecieron. El Señor desplegó su poder demostrando que Él es Dios, que no solamente tiene el control de las tormentas, sino que también despeja las tormentas. Los discípulos quedaron asombrados al ver al Señor calmando la tormenta en un instante. Usted imagínense una gran tempestad y al instante una gran bonanza. Y asombrados los discípulos se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Los discípulos pasaron de temer a la tormenta ahora a temer al Señor que controla la tormenta. Por supuesto, esto no era un temor de ser dañado por el Señor, sino que era un temor reverente, que el que estaba en esa barca era más que un maestro, era el Hijo de Dios.
Por eso yo les decía anteriormente, hermanos, que los milagros tenían como propósito revelar quién era Cristo. Y ellos, en el medio de esa tormenta, pudieron entender que el que estaba en esa barca era más que un maestro, era el Dios hecho hombre. Y el Señor demostró allí, al calmar la tormenta en un instante, que Él era el Hijo de Dios. Y el Señor en el capítulo 5 va a seguir demostrando su poder. Por ejemplo, en este capítulo 4, el Señor demostró el poder sobre la naturaleza, porque calmó el viento y calmó el mar. Y ahora, cuando ustedes comiencen a leer el capítulo 5, van a ver que el Señor va a seguir desplegando su poder, porque luego va a liberar a un endemoniado gadareno, mostrando que Él tiene el poder sobre Satanás y los demonios. Luego va a sanar a una mujer que por 12 años padecía flujo de sangre y que ningún médico la podía sanar. El Señor va a mostrar su poder sobre la enfermedad. Y después el Señor sana a una niña de 12 años que había muerto y que uno de los sirvientes le dijo a Jairo: no molestes al maestro, ya no hay nada para hacer. El Señor la resucita y mostró su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre el humano. Porque Él es quien dice ser el Hijo de Dios. Hermanos, qué consuelo trae al alma el saber que estamos en las manos de aquel que tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y sobre el coronavirus. Y sobre los delincuentes. Y sobre cualquier cosa que usted hoy le tenga temor. El Señor está por encima de esto. El Señor tiene control. ¿Hay alguna razón para temer en medio de la tormenta? Ninguna, hermano. Ninguna. Primera Pedro, capítulo 5, Pedro escribe allí su primera carta, y no nos olvidemos que Pedro estuvo en esa tormenta. Pedro estuvo en medio de esa tormenta, y él escribe allí en capítulo 1, versículo 5, que soy guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Pedro dice: ustedes, hermanos, están siendo guardados por el poder de Dios mediante el control. Ahora, esto no significa que no vamos a sufrir, hermanos, no significa que no vamos a sufrir. Significa que si tenemos que sufrir, Él tiene el poder para sacarnos del sufrimiento, escuche bien esto, o también tiene poder para sostenernos en el sufrimiento. A veces el Señor no lo va a sacar del sufrimiento, pero sí te va a sostener en el sufrimiento. Hay un hermano que hace poco, este año, comenzó a congregarse y bueno, su esposa no podía congregarse porque tenía cáncer. Y bueno, hace como 3 semanas el Señor la llevó. Damos gracias a Dios que era una creyente. Y yo le decía a este hermano: el Señor siempre nos va a liberar del sufrimiento. Siempre nos va a liberar. A veces nos va a liberar del sufrimiento y nos va a dejar en la tierra. Y a veces el Señor nos va a liberar del sufrimiento, pero nos va a llevar al cielo. Pero el Señor siempre te va a liberar del sufrimiento. Siempre. Después está su soberanía. Quizá hay un hermano que tiene una enfermedad terminal y el Señor tiene poder para sanarlo. Y el Señor lo va a sanar. Y quizás lo va a dejar en la tierra. Pero a veces lo va a sanar, pero lo va a llevar al cielo. Pero el Señor siempre nos va a venir al encuentro nuestro para liberarnos, para ayudarnos, siempre. Lo que pasa es que a veces lo va a hacer, pero nos va a llevar al cielo. Y esta hermana, el Señor la liberó, la sanó, pero la llevó al cielo. Por tanto, hermanos, cada vez que atravesemos una tormenta, recordemos estas 3 verdades: su palabra. Pasemos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado.
Recordemos su presencia y Él iba con ellos en medio de esa tormenta. Y recordemos su poder. El Señor tiene el control de las tormentas. Quiero terminar con algunas conclusiones para nosotros, hermano. En primer lugar, las tormentas son diseñadas y enviadas por el Señor. Nunca se olvide de eso. Las tormentas son diseñadas y enviadas por el Señor. Esta tormenta no ocurrió por causa de la naturaleza, fue programada por el Señor. ¿O acaso el Señor no sabía que le esperaba una tormenta? Claro que sí lo sabía. Las tormentas son diseñadas por el Señor. Hermano, nada llega a nuestra vida si primero no pasa por su prueba. Nada. Cualquier situación difícil, dolorosa, primero pasó por el fuego. Porque todas las pruebas y tormentas son diseñadas y enviadas por el Señor. Cuando el Señor se terminó de bautizar, dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? No el diablo, lo llevó el Espíritu Santo. Cuando José fue vendido por sus hermanos, traicionado y fue vendido como un esclavo, es interesante lo que José dice cuando se da a conocer a sus hermanos después de 20 años. Dice, Dios me trajo acá para preservación del pueblo. Dios me trajo acá. Dios, hermano, envía y diseña las pruebas para nuestra vida. Nada ocurre por azar. Dios envía las pruebas a nuestra vida. Segunda conclusión. Las tormentas prueban el tamaño de nuestra fe. Las tormentas son un parámetro para saber de cuánto confiamos en el Señor. Esta tormenta sacó a la luz que los discípulos no estaban confiando en el Señor. Por eso se desesperaron. Por eso lo acusaron al Señor de ser indiferente a su sufrimiento. Las tormentas son un parámetro para saber de cuánto confiamos en el Señor. Hermano, es fácil confiar en el Señor cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, nosotros ahí podemos darnos cuenta de nuestra verdadera condición espiritual. ¿Cuánto confiamos en el Señor? Fíjense en cuando Job y su esposa quedaron en la bancarrota. Perdieron todos sus bienes materiales y perdieron sus 10 hijos. Ambos pasaron por la misma experiencia, Job y su esposa. Pero Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué dijo la esposa? Que había experimentado lo mismo que su esposa. Maldice a Dios y muere. Las tormentas sacan a la superficie nuestra verdadera vida espiritual. ¿Cuánto confiamos en el Señor? Y vamos a seguir confiando en el Señor a pesar de la tormenta. Job siguió confiando en el Señor. La esposa de Job no. Le dio un consejo diabólico. Maldice a Dios. Habla mal de Dios y muere. En tercer lugar, las tormentas siempre tienen un propósito divino. Siempre. Dios no envía tormenta porque sí, sino que las tormentas son enviadas por Él para un propósito. A veces para humillarnos. A veces para humillarnos. A veces para purificarnos. A veces para que acomodemos nuestras prioridades. A veces para que aprendamos dependencia, cultivemos una vida de oración. A veces para que amemos más el cielo que la tierra. ¿Qué pasaría si nosotros en este mundo no tendríamos ningún problema, ningún sufrimiento, ninguna adversidad? ¿Sabe lo que pasaría? Nunca desearíamos ir al cielo, porque acá estamos lo más cómodos posible. Estamos cómodos, estamos bien, estamos felices. Pero a veces el Señor envía prueba a nuestra vida para recordarnos que esta tierra no es nuestro hogar, para que amemos más el cielo que la tierra, para que no nos acomodemos acá, porque este no es nuestro hogar. Y por último,
esto quiero aclarar que es muy importante. Hay dos tipos de tormentas en nuestra vida. Están las tormentas formativas y están las tormentas correctivas. Hay tormentas que Dios trae a nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para que le conozcamos más íntimamente, para purificar nuestra vida. Pero hay tormentas correctivas, tormentas que disciplinan nuestro pecado, nuestra inmadurez, nuestras malas decisiones. El caso de Jonás. Jonás también estuvo envuelto en una tormenta, pero esa tormenta fue diseñada para castigar la rebeldía del profeta Jonás. Esa era una tormenta correctiva. Allí Dios levantó una tormenta para castigar a su profeta rebelde. Pero en este caso era una tormenta formativa. Dios quería formar y fortalecer la fe de sus discípulos. Y cuidado con esto, hermano. No todo sufrimiento es una prueba, a veces es una disciplina del Señor. Muchas veces nosotros decimos, hermano, oren por mí porque estoy pasando por pruebas, pero a lo mejor no es una prueba, es una disciplina, porque estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Estamos tomando decisiones que no involucran a Dios, estamos siendo rebeldes a Dios, estamos descuidando las cosas de Dios, y Dios nos envía una tormenta, pero es una tormenta correctiva, no formativa. Entonces eso es muy importante a la hora de pasar un sufrimiento y una tormenta. Preguntarnos, Señor, ¿es prueba o disciplina? ¿Me quieres formar o me quieres corregir? Por tanto, hermano, para terminar, quiero que recordemos estas tres cosas que son importantes en nuestra vida. Cada vez que pasemos una tormenta, recordemos la palabra del Señor, la presencia del Señor y el poder del Señor. Y nunca tengamos un concepto negativo del Señor en medio del sufrimiento. Jamás. Jamás. Porque el Señor prometió nunca abandonarnos. El Señor, si tú eres un verdadero cristiano, ese sufrimiento que el Señor ha permitido en tu vida es para fortalecer tu fe, no para destruir tu fe. El Señor no quería destruir a los discípulos, los quería fortalecer. Y a través de esa tormenta, los discípulos dijeron, este hombre es más que un maestro, es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a recordar estas tres cosas cuando atravesamos las tormentas. Y nunca pensemos de una forma negativa como pensaron los discípulos, acusándoles de que el Señor era indiferente a su dolor, sino que recordemos que el Señor tiene un propósito en ese dolor, en ese sufrimiento. Tiene un propósito divino, nunca se olvide de eso. Nada llega porque sí. Nada llega porque sí. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que cada milagro que está en la Biblia no está por estar. Está para que nosotros podamos, Señor, ver que tú eres quien dice ser el Hijo de Dios. Para que podamos ver tu carácter, que tú eres un Dios compasivo, poderoso, misericordioso, lleno de gracia y amor y bondad. Y también podemos ver que también es un reflejo, una ilustración de la salvación. De cómo tú, Señor, socorre a aquellas personas que no tienen ningún mérito, personas que no pueden salvarse por sí mismas, pero tú acudes en salvarnos. Gracias, Señor, por este pasaje y que lo tengamos siempre presente hasta que tú nos lleves. De saber que tú estás con nosotros en medio de la tormenta y de que tú has prometido que llegaremos al otro lado, sin importar lo que tengamos que atravesar en esta tierra. Señor, bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones, comenzando por mi vida. Y bendice, Señor, allí a los hermanos en Santiago de Estero, que tú les fortalezcas, Señor, que les ayudes, que ellos puedan mirarte a ti como el Dios que tiene el control sobre todas las cosas y que nos ama y que nos ha prometido que nunca nos dejará. Dejamos todo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Un gusto con ustedes.
a poder compartir la palabra. Mauricio. Muchas gracias, Pastor Ismael, por compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir ahora los motivos de oración, así que le vamos a pedir a doña Archi y a Cecia que los puedan leer y nos puedan recordar por qué debemos orar esta semana. Buenas tardes, hermanos. Tengan un poquito de paciencia, están mezclados los mensajes, así que ya vamos a buscarlos. No empezamos mal. Vale, voy a encontrar. El motivo de oración de Federico Nasif